Vamos a continuar con nuestro curso. En la clase del día de hoy vamos a ver el objeto range y con esto prácticamente vamos a estar terminando este tema número 11, que es el tema de los objetos. Entonces, vamos a ver en esta clase cómo utilizar el objeto range o el objeto rango, cómo hacer referencia a él, cómo podemos leer información de un rango o cómo podemos guardar información en un rango, qué propiedades o qué métodos tenemos disponibles en este objeto y qué es lo que podemos hacer y hasta dónde podemos llegar con él. Como referencia, pues es lo más profundo en el caso de la jerarquía, ¿verdad? En el caso de vimos el objeto aplicación, del objeto aplicación se desprende el objeto workbooks, del objeto workbook se desprende el objeto worksheets y ya dentro de las hojas de trabajo pues tenemos el objeto range. Después del objeto range pues tenemos sus métodos, sus propiedades que son con los que vamos a estar trabajando para poder darle ya trato a los datos, para poder manipularlos, ya sea borrarlos, crear nuevos datos, editarlos, aplicarles formato. Toda esa parte vamos a ver ahorita en esta clase. Vamos a ver todo lo que comprende el objeto range. Bueno, no todo lo que comprende. No me quiero comprometer a tanto, porque la realidad es que el objeto range es muchísimo, al igual que cualquier otro objeto. Vamos a ver, sin embargo, obviamente lo más básico, lo que necesitamos para este nivel, lo que necesitamos para poder manipular información y para que podamos trabajar con nuestros proyectos, ya sean personales, profesionales, de hobby, laborales, como tú lo quieras ver. Entonces, acompáñame al editor de código para que podamos ir viendo cómo se desempeña este objeto. Ok, estoy aquí ya en el editor de código. Ya tengo aquí el módulo de la clase 13. Vamos a ver entonces qué es lo que podemos hacer o cómo debemos referirnos cuando queremos trabajar con el objeto range. Voy a poner la ventana aquí para que podamos estar viendo y voy a cambiarme a la hoja que he agregado una hoja que le he puesto por nombre objeto rango, ¿ok? Y voy a ponerlo de esta manera para que podamos estar viendo ahí lo que estamos escribiendo. Voy a poner el primer ejemplo. ¿Cómo hacer referencia o cómo escribir en una celda? Pues bueno, lo único que tendríamos que hacer sería poner range, abrir paréntesis y entre paréntesis la celda, la coordenada o la posición, ¿verdad? O la referencia a la celda en la que queremos escribir. En este caso, le voy a decir que en A1 quiero escribir y lo voy a hacer, ok, ahí ya tengo la referencia al rango. Ok, ahorita no voy a entrar en detalle todavía de que si es la manera correcta de hacerlo, de que si eso es lo ideal, que si cuál es la mejor manera de hacerlo. Primeramente te voy a mostrar cuál es la manera de hacerlo. Ok, basado en eso, vamos a ir adentrándonos y vamos a ir profundizando un poquito más hasta llegar a la forma ideal, ¿verdad? Según lo que mi experiencia, cuál sería lo correcto o qué sería lo correcto para poder escribir o hacer referencia a una celda. Entonces dijimos que si yo pongo únicamente range y le pongo en este caso A1, recuerda que va entre paréntesis, ¿ok? Y va entre comillas cuando especificas la celda en la que quieres escribir. Puede ser una variable, si en la variable tú tienes un rango o en esa variable tú tienes A1, pues solamente aquí dentro de range puedes poner el nombre de esa variable, ¿ok? Entonces, yo lo voy a hacer directamente escribiendo el nombre de la celda o la posición o la coordenada o como tú le quieras llamar, la referencia a la celda. Y después de ello tenemos, voy a quitar el espacio aquí porque como tardé un poco de tiempo se abre el espacio. Después, cuando ponemos el punto, tenemos los diferentes métodos y las diferentes propiedades del objeto range. ¿Ok? Ahí tenemos, por ejemplo, el método activate, eso es para activar ese rango, ¿verdad? Cuando utilizamos activate, pues automáticamente se activa ese rango. Por ejemplo, voy a seleccionar el método activate y me voy a posicionar acá. Voy a poner
Esto más o menos así. Para que podamos estar viendo. Ok, si yo utilizo esta instrucción, voy a poner aquí, activar. Si yo ejecuto, voy a activar la celda A1, ¿ok? Ahí ya tengo activada la celda A1. Si yo quiero escribir, me voy a poner acá. Luego tenemos una de sus propiedades que es la propiedad value, ¿ok? Y con la propiedad value yo le puedo asignar un valor. Yo le voy a decir aquí que escriba la palabra macros, ¿ok? Entonces, me posiciono acá en otra parte, activo A1 y luego escribo, ¿verdad? La palabra macros, ahí está. Ahora, aquí hay varios puntos a tocar y voy a tratar de ser breve en esta parte porque ya lo estuvimos explicando en una clase anterior, ¿verdad? Si yo selecciono o si yo activo, por ejemplo, el rango A1.activate, ¿verdad? Ya lo tengo activado, por lo tanto, ¿verdad? Obviamente, si estoy ahí, pues yo aquí estoy especificando de nueva cuenta A1, pero ya estoy en A1. ¿Qué tendría que hacer para no tener que repetir esta parte? Pues recordemos que utilizamos la instrucción with, ¿verdad? Utilizando un bloque de with. Podemos hacer lo mismo que hicimos arriba. Le podemos decir with range, ¿ok? A1. Cerramos el bloque en with y aquí le podemos poner punto activate punto value es igual a macros, ¿ok? Entonces, de esta manera ya no tengo que poner dos veces rango, ¿ok? Entonces, si yo vengo acá y borro esto de acá, me posiciono por acá y voy a comentar de primera instancia esto para ver nada más cómo funciona lo otro y voy a ver que efectivamente hace lo mismo, ¿ok? Lo que estoy haciendo, pues que estoy evitando escribir dos veces range A1, ¿verdad? Me ayuda a que escribo menos y me ayuda también a tener un mejor control, porque si lo que estoy haciendo es activar una celda en la que después voy a escribir, pues puede que en la segunda instrucción, cuando ya voy a ponerle por acá, ¿verdad? Aunque yo sé que tiene que ser A1 y después otra vez A1, pues a lo mejor puede que me equivoque y aquí le ponga A2 y tendría que haber sido A1, aunque también puedo utilizar después de tener después de tener aquí, de haber activado la celda, ¿verdad? Acá hablando de lo que tengo comentado, yo pude haber hecho únicamente, después de que la activé, le pude haber hecho active cell.value, porque recuerda que el active cell es la celda activa, es un objeto también, ¿verdad? Por lo tanto, tiene también los mismos métodos y las mismas propiedades, entonces yo puedo acceder, ¿verdad? Para no equivocarme, si yo estoy seguro que lo voy a hacer en A1, pues simplemente activo la celda A1, ¿verdad? Y después me hago referencia a la celda activa porque ya estoy en A1, se va a referir a A1 y mediante su propiedad value, pues le puedo escribir el valor que yo quiero. Entonces, puede ser de diferentes maneras, ¿ok? Primero la podemos activar, luego podemos referirnos otra vez a esa celda y escribirle la palabra o simplemente activar y referirnos a la celda activa y luego escribir el valor ahí. Voy a ponerlo aquí. ¿Ok? Lo voy a dejar así. Escribir la palabra macros utilizando Active Cell. ¿Ok? Entonces, de cualquiera de las dos maneras, ¿verdad? De esta manera, una vez activado, porque ya tenemos activada la celda, y escribir en A1 la palabra macros utilizando Active Cell,
o escribir en A1 la palabra macros utilizando range. ¿Ok? Cualquiera de las dos funciona, o de la misma manera, utilizando un bloque o una instrucción with, podemos hacer referencia a A1 y hacemos referencia al método activate para que lo active, y hacemos referencia a su propiedad value y escribimos, ¿verdad? Ahí mismo. Bueno, entonces, esa es una forma de escribir en un rango o en una celda en específico. Si yo quisiera escribir, vamos a ponerle acá, vamos a poner el número 2. Vamos a ponerle escribir en un rango de celdas. Yo puedo poner acá range y le voy a decir que desde C1 hasta C10, ¿verdad? Punto value es igual a date. Le voy a poner, lo voy a dejar así a ver si le da formato automático. ¿Ok? ¿Qué le estoy diciendo? Que en el rango C1 hasta C10, aquí le estoy indicando que va a ir desde C1 hasta C10, ¿verdad? Le voy a decir que en la propiedad value, pues le estoy indicando que quiero escribir en ese rango de celdas, y le estoy diciendo que me escriba el valor, lo que me retorna el uso de la función date. Dijimos que date nos retorna la fecha actual. Si yo ejecuto este procedimiento, mira cómo se escribe la fecha en ese rango que yo le acabo de indicar, y si te das cuenta, el cursor o el selector de celdas no se movió, porque en ningún momento yo activé la celda o no activé ese rango. No es necesario activarlo. Yo lo puedo activar o necesitaría activarlo en caso de que yo quiera copiar información de un rango. Tengo que activarlo para poder después hacer el copy, ¿verdad? Pero si yo únicamente quiero escribir información en una hoja, ahí es entonces cuando yo puedo hacer uso simplemente de la propiedad value, y automáticamente se le va a asignar a ese rango que estoy utilizando o a ese rango que estoy indicando. Entonces, esta parte, bueno, es benéfico o nos ayuda mucho, por ejemplo, si nosotros tenemos hojas ocultas. Yo puedo tener una hoja oculta, ¿verdad? Y esta parte no me va a dar ningún problema. Por ejemplo, voy a venir acá y el objeto, la hoja objeto range, voy a borrar esto que tengo acá, la voy a ocultar, ¿ok? La voy a ocultar, me voy a venir acá y voy a ejecutar este procedimiento, ¿ok? Ahora me dice, la celda o gráfico que intenta cambiar está en una hoja protegida. Ok, ¿esto por qué es? Aquí es donde te quiero poner el primer ejemplo, ¿verdad? Aquí, recuerda que de la misma manera, cuando hacemos referencia a una hoja, o que no especificamos o que no somos explícitamente, no indicamos la hoja, la celda o el libro al que nos queremos referir, ¿verdad? Simplemente va a escribir en el que esté en primer plano. Lo mismo pasa con el objeto range. Habíamos visto que con el objeto worksheet lo que hacía también era que la hoja que estuviera en primer plano era la que me iba a tomar en cuenta si yo no especificaba el nombre de la hoja. Por lo tanto, yo debo de hacer referencia, ¿ok? Yo debo de hacer referencia. Lo ideal sería que yo haga referencia siempre a la hoja en la que yo quiero escribir, o de la que quiero leer, o en la hoja que quiero trabajar, ¿ok? Ahora, ¿cómo lo puedo hacer? Bueno, hay distintas maneras de hacerlo. Una de ellas sería, primero sería activar la hoja en la que queremos trabajar. Voy a poner acá solamente este procedimiento. Escribir en un rango de celdas de la hoja, objeto, rango. Ok. Eh, ok, la hoja está oculta. ¿Cómo podemos hacerle? Bueno, podemos hacerle de diferentes maneras. Vamos a ponerle aquí. Solución 1. Activamos la hoja deseada y después solo hacemos referencia
al rango. ¿Ok? Entonces, aquí lo primero que yo tendría que hacer, voy a poner el ejemplo, voy a mostrar, a poner visible la hoja para que la tenga yo ahí, pero me voy a posicionar en la hoja datos. ¿Ok? Entonces, si yo hago esta parte de aquí, si yo ejecuto este procedimiento ahorita, pues me va a escribir en esta hoja que tengo visible, que es en la hoja datos, y ahí pues tendría un problema, ¿verdad? Porque pues lo que va a pasar es que voy a reemplazar la información que yo tengo ahí, y ahí es donde yo debo de tener cuidado. Aquí es donde debo de cuidar las referencias hacia los objetos para saber específicamente dónde voy a trabajar o dónde voy a escribir o de dónde voy a leer, porque es lo mismo, el error puede ser porque escribí en una hoja que no correspondía o porque leí datos de una hoja que no correspondía. Por eso es importante siempre hacer referencia explícita a los objetos, ¿ok? Entonces decía, en este caso, si yo simplemente quiero utilizar range nada más, pues primero me tengo que asegurar de activar la hoja y le puedo decir worksheets, objeto rango, que es el nombre de la hoja, objeto rango, punto activate. ¿Ok? De esta manera, no tengo nada escrito en C, ¿verdad? Estoy en otra hoja, pero primero me cambio o activo la hoja activate y luego escribo en el rango. Vamos a ver qué va a pasar, ¿verdad? Me cambia, cuando activa la hoja, me cambia a esa hoja, ¿verdad? Y luego me escribe en esa hoja, en ese rango que le estoy indicando, el valor que le estoy indicando. Ahora, voy a borrar de nueva cuenta y voy a venir acá y voy a ocultar esta hoja, la voy a ocultar, ¿ok? Y estando en esta hoja, voy a volver a ejecutar. Y como puedes ver, no, pues la hoja no está visible, ¿ok? Si yo vengo y le doy mostrar hoja, ¿verdad? La hoja no me la seleccionó, no me la activó o no me cambió a la hoja, pero me escribió los valores. Entonces, la hoja realmente puede estar oculta si yo cambio, si le pongo acá punto select, ¿ok? Borro otra vez el contenido de C, de la columna C, oculto la hoja, me quedo en datos y yo selecciono o ejecuto este procedimiento, ahora me marca error, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no puedes seleccionar la hoja si está oculta, más sin embargo, te puedes dar cuenta que sí la puede activar. ¿Ok? Si yo ejecuto este procedimiento no marca error. Sí la puede activar y puede escribir en ella cuando está oculta, pero no la puede seleccionar. Entonces, esta parte hay que cuidarla. ¿Ok? Entonces, una parte, vamos a poner acá, activamos la hoja que desea y después hacemos referencia solo al rango. Entonces, con esta parte nos aseguramos de, primero, vamos a poner acá, activamos la hoja. Y acá, después solo hacemos referencia al rango. ¿Ok? Y ya lo tenemos ahí. Ya una vez hecho esta parte, entonces ya con esta parte cumplimos nuestro objetivo. A lo mejor la hoja está oculta o está visible, pero no vamos a tener ningún problema. ¿Ok? Ahora, ¿cuál es la solución 2? ¿O qué otra solución tenemos? Voy a poner acá solución 2. Pues yo le puedo decir acá que voy a comentar aquí para no hacer tantos procedimientos. Esto lo voy a comentar nada más. Ya nada más sería cuestión de quitarle el comentario, ¿ok? En la solución 2 le vamos a decir que como voy a escribir en la misma hoja, ¿verdad? Entonces, ¿qué pudiera hacer para referirme yo a esa hoja? Pues simplemente puedo hacer lo mismo. Puedo decirle worksheets, objeto, rango, punto range, C1 a C10, punto value, igual a date. ¿Ok? Y aquí no la estoy activando primero, ni estoy después escribiendo. Aquí simplemente estoy haciendo referencia completa a la hoja worksheets, la hoja objeto rango, el objeto rango del objeto worksheet, ¿verdad? Y la propiedad value establecida a el resultado de lo que me dé la función date.
Si yo hago esta parte, voy a venir acá y voy a mostrar la hoja, voy a borrar y me voy a cambiar para acá. Si lo ejecuto, no, aparentemente no pasó nada. Mira que ni siquiera parpadea la ventana. Si yo vengo acá, ahí tengo el dato y lo tengo, tengo seleccionada esta parte de acá, ¿verdad? Tengo seleccionada toda la columna. Bueno, la tengo seleccionada porque yo la dejé así. Si yo la desmarco y me cambio a datos, ejecuto de nueva cuenta, ¿verdad? Voy a venir acá, el cursor sigue donde mismo y los datos ya están ahí. Si la hoja, voy a borrar de nuevo, si la hoja está oculta, ¿ok? Y creo que se quedó seleccionado todo. Voy a poner acá. Ok. Si la hoja está oculta y yo ejecuto este procedimiento, ¿verdad? No tengo ningún problema. Ahí está. Voy a mostrar la hoja. ¿Ok? Y ahí tengo los datos. Entonces, de esta manera puedo hacer referencia, ¿ok? De esta manera puedo hacer referencia en una sola línea a una hoja y a un rango y escribir sus datos, ¿verdad? Entonces, esa sería la solución 2, ¿verdad? El no activar la hoja y simplemente hacer referencia completa o explícita a la hoja y al rango en el que quiero escribir. Ahora, otra cosa importante, aquí en este ejemplo o en esta solución 2, ya fuimos un poco más allá, ya fuimos al worksheet y ya fuimos al rango, ¿ok? Ya le estamos indicando en qué hoja, entonces aquí ya no me va a escribir en una hoja que yo no quiera, por lo menos en este libro. ¿Ok? Y esa es la parte que sigue, ¿ok? La parte que sigue es que cuando nosotros querramos escribir en un libro, ¿verdad? O en una celda, mejor dicho, en un rango, que el rango puede ser una celda o puede ser más de una celda, tenemos que asegurarnos de que lo estamos haciendo en la hoja correcta, pero también nos tenemos que asegurar de que lo estamos haciendo en el libro correcto. Entonces, esta parte es la que nosotros debemos de cuidar siempre. Me gusta ser muy reiterativo en esta parte porque no me gustaría que al cabo del tiempo dijeran, es que no me enseñaron, he estado escribiendo y los datos no se guardan en la hoja que yo quiero o en el libro que yo quiero, ¿verdad? Muchas veces podemos tener más de un libro abierto y si en esos 2 libros o 3 libros que tenemos la hoja 1 o tenemos la hoja ventas en todos ellos, ¿verdad? Y según nosotros estamos guardando la información en nuestro libro y resulta que no la encontramos y no sabemos qué es lo que pasa, ¿verdad? Y lo que pasó fue que probablemente la hoja activa o el libro activo, ¿verdad? El que está en primer plano, no era en el que nosotros aparentemente debemos de guardar los datos, pero como solamente hacemos referencia a la hoja y hacemos referencia a las celdas, ¿verdad? Nunca al libro de trabajo, pues seguramente si el libro de trabajo activo o el que está en primer plano también tiene el mismo nombre o cuenta con una hoja que tiene el mismo nombre en el cual tú esperas guardar tu información en el otro libro, ¿verdad? Pues se va a guardar sin ningún problema. Entonces, aquí el problema, o mejor dicho, aquí el asunto es ese, de que siempre que vayamos a hacer referencia a una celda, si tú estás seguro de que cuando trabajes con un libro o con una hoja, siempre va a ser, por ejemplo, si tú trabajas, si no haces referencia al libro, es válido, lo puedes hacer, ¿verdad? Pero solamente si estás seguro que nunca vas a tener abierto más de un archivo, ¿verdad? En la instancia en la que estás trabajando de Excel. Porque en el momento en el que tú tengas más de un libro abierto, vas a correr el riesgo de que en algún momento te cambies de un libro a otro, ¿verdad? Y en algún momento el libro activo se va a quedar en un plano, perdón, el que esté en primer plano no va a corresponder al que tienes, en el que tienes tus macros, y si ejecutas una macro, puede que tengas ahí un problema y te va a sacar más de un dolor de cabeza. Entonces, esa parte es importante que la consideres, ¿ok? Entonces, ¿cuál sería la forma correcta? Ok, ahora vamos a poner el ejemplo número 3. Y le voy a poner acá escribir en un rango haciendo referencia explícita a, y le vamos a poner aquí, el libro de trabajo, la hoja y pues obviamente el rango. ¿Ok? Entonces,
qué vamos a hacer? Y ojo, estos son ejemplos muy básicos, son muy sencillos, no van a cambiar nada, puede que no te vaya a cambiar nada tus archivos que ya tienes, pero es conocimiento general, simplemente para saber cómo hacer referencia de manera correcta a los datos, ¿de acuerdo? Entonces, si yo corro el riesgo o si probablemente yo tenga más de un libro abierto, ¿qué sería lo correcto? ¿Ok? Si donde yo tengo mis macros, recordemos que hemos dicho que donde yo tengo mis macros corresponde a this workbook. También puede ser active workbook, ¿ok? Siempre y cuando, pueden ser dos escenarios, siempre y cuando, si yo tengo más de un libro abierto, ¿ok? Y si yo quiero escribir o el procedimiento que estoy escribiendo es para que escriba este ejemplo específico, para que escriba en una hoja del libro donde yo tengo las macros, entonces yo tengo que hacer referencia a ese libro, ¿ok? A this workbook. Especificando this workbook no voy a tener ningún problema porque siempre, 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 siempre va a hacer referencia al libro en el que tengo las macros, ¿ok? Puede haber dos libros que tengan macros abiertos, pero solamente se puede estar ejecutando una. Entonces, siempre esa que se esté ejecutando, pues va a hacer referencia a ese libro de trabajo si así lo has especificado mediante this workbook. Entonces, volvamos al punto que si tenemos más de un libro de trabajo abierto, y this workbook, ¿verdad? También dijimos que puede ser active workbook, siempre y cuando sea el que esté en primer plano, el que yo pueda, cuando yo me cambio mi ventana de Excel, ¿verdad? Y si yo veo ahí en pantalla que lo que se mira es mi libro en el que tengo las macros, pues entonces es el libro activo y puede ser this workbook, en ese momento es lo mismo que active workbook, ¿verdad? Entonces ahí no tendrías ningún problema. Pero si tienes más de un libro, ¿verdad? Y el que está en primer plano no es en el que tienes tus macros, sino es otro libro, ¿verdad? Entonces ahí ya corres el riesgo. Ahora, ¿cómo lo puedes solucionar? Pues siempre, si tú siempre vas a hacer referencia, independientemente de que tengas un libro, dos libros o 5 libros abiertos, si tú siempre la macro que estás ejecutando, por ejemplo, este ejemplo específico, es para escribir en la hoja, como lo decía, en la que tenemos las macros, pues simplemente yo escribo, ¿verdad? Yo le hago referencia a this workbook. Perdón, me faltó la T. Hago referencia y me salí del procedimiento, ¿verdad? This workbook, worksheet, ¿verdad? Nombre de la hoja, objeto, rango, objeto range. Ah, pues de E1 hasta E10. Punto value igual a, vamos a ponerle acá, bueno, vamos a ponerle lo mismo, date. Ok, entonces aquí voy a hacer esto un poquito más para acá. Aquí ya le estoy indicando que va a escribir en este libro que tenga las macros, así sea que yo tenga 3 o 4 libros abiertos y que el que esté en primer plano no corresponda al libro en el que yo quiero escribir, no voy a tener ningún problema. Porque si yo no utilizo this workbook y tengo otro libro en primer plano, ahí se me van a colocar los datos. Y si ese libro que está en primer plano no contiene una hoja llamada objeto rango, pues me va a marcar el error 9 en tiempo de ejecución, que se refiere a que se me fue el error, pero pues muy fácil, vamos a venir acá, voy a agregar un libro nuevo y en el momento de que agrego un libro nuevo, ese libro se va a quedar en primer plano, ¿verdad? Ahí lo tengo. Ahora, si yo este libro, si yo no le indico aquí, this workbook, y ejecuto, me va a dar subíndice fuera de intervalo. Me acordaba del número de error, pero no me acordaba de la descripción del error. Aquí lo tengo, ¿verdad? Eso es precisamente lo que queremos evitar. Si yo quiero estar seguro de que voy a escribir en el libro que yo quiero, en el libro que yo deseo escribir, pues entonces me tengo que asegurar de seleccionar el libro correcto. Y si en algún momento estuve ejecutando una macro, ahora, esto es importante. Esta parte, claro,
esto va a pasar siempre y cuando yo venga y ejecute la macro desde acá, desde el editor de código, ¿de acuerdo? Puede que yo esté ejecutando una macro aquí, o mejor dicho, si yo tengo asignado esta macro, bueno, esta no se podría porque es privada, pero si esta macro yo la tengo asignada a un botón en una hoja, ¿verdad? Pues no va a haber ningún problema porque siempre la va a ejecutar en el libro al que corresponde, ¿verdad? Pero también, pues las macros, si tú agarras un botón y tienes una macro y haces referencia a la hoja, o si solamente haces referencia al rango, como veíamos en el primer ejemplo, ¿verdad? Puede que esa macro por error la selecciones y la agregues a un botón, ¿verdad? Porque como es una macro pública, la vas a poder agregar en cualquier parte o la vas a poder ejecutar desde cualquier parte de tu libro de trabajo. Y si no haces referencia a la hoja, si no nada más haces referencia al rango, pues entonces ahí también puedes tener un problema. Por eso es importante, como decía, ¿verdad? Que seamos muy detallados en ese asunto. Entonces, ¿cómo voy a evitar este error 9 en tiempo de ejecución? ¿O cómo lo voy a prevenir? Bueno, si prevenir o evitar, ¿verdad? Independientemente de que tenga más de un libro abierto, ¿no? Pues mejor me aseguro con this workbook, ¿verdad? Independientemente de que lo tenga yo activo o no lo tenga activo, ahí ya se ejecutó. Independientemente de que lo tenga o no lo tenga activo, aquí se va a escribir. ¿Por qué? Porque primero seleccionó this workbook, ¿verdad? Que es el libro en el que tengo las macros, luego seleccionó la hoja objeto rango, luego se fue al rango tal y luego le asignó el valor que le estamos indicando aquí. Entonces, ¿cuál es la manera correcta de hacer referencia a un rango? Pues la manera correcta o lo ideal sería hacer esta parte, ¿verdad? Ahora, otra manera sería solución 1. Vamos a ponerle igual solución 1. Vamos a ponerle acá solución 2. This workbook.activate, ¿ok? Y luego puedo ejecutar este. ¿Ok? Yo puedo tener acá, voy a comentar este, y puedo, primero, estoy aquí, fíjate, el que tengo en primer plano es el libro que está en blanco. Primero selecciono, activo el this workbook y después simplemente hago referencia, ¿verdad? A la hoja. Listo, ahí está. Pero este sí me cambia porque al activarlo, ¿verdad? Este sí me lo pone, me cambia al libro. En el otro ejemplo, en la solución 1, no nos cambia ni siquiera de libro, simplemente ejecuta el procedimiento, lo hace como por debajo del agua sin hacer ruido, ¿verdad? Y ahí está. Ahora, otra cosa sería también, ¿verdad? Que activáramos el libro, luego activáramos la hoja y luego simplemente escribiéramos en el rango. O sea, aquí es como tú lo quieras hacer. De práctica, pues lo ideal sería que vayas practicando con todos los objetos y que vayas de manera detallada, ¿verdad? O sea, poniendo toda la fila o poniendo todo el dato como lo hicimos en la solución 1. Ahora, recuerda que con la solución 1, o sea, podemos, si es mucho lo que vamos a hacer en un procedimiento, porque en ocasiones no nada más vamos a escribir un dato, en ocasiones vamos a hacer otras cosas en la misma hoja, ¿verdad? Pues entonces siempre podemos utilizar, recuerda, solución 3, siempre podemos utilizar un bloque de with y podemos referirnos a this workbook.sheets o .worksheets, objeto rango y cerramos el bloque en with. Entonces ya estamos con esto, ya tenemos seleccionado this workbook y tenemos seleccionado la hoja objeto rango. A partir de aquí, ya podemos empezar a hacer lo que nosotros querramos. Podemos seleccionar un rango, punto range, ¿ok? Recuerda, en la clase anterior decíamos que cuando hacemos referencia a una hoja mediante su nombre o su índice, ¿verdad? No vamos a tener la ayuda cuando utilizamos el objeto range. Si yo utilizo únicamente range sin el punto, ¿verdad? Yo después de que yo ponga, por ejemplo, A1, no voy a tener ningún problema, voy a ver sus propiedades y sus métodos. Pero si yo utilizo range dependiendo o colgando en este caso de this workbook.worksheets, ya no me aparece aquí, si yo pongo A1,
ya no me aparecen sus métodos y sus propiedades. Entonces, aquí depende de cómo tú quieras hacerlo. Como decía, si tú quieres escribir, ¿verdad? Te tienes que aprender obviamente los nombres de los métodos, las propiedades y todo lo demás, pues para que no tengas que estar batallando ahí en estarlo buscando. Una ayuda, pues muy buena obviamente es la ayuda esa inteligente que aparece, ¿verdad? Ahora, decíamos que la manera de hacer o de tener siempre ese menú inteligente o esa ayuda inteligente, pues es declarando primero un objeto, ¿verdad? Y eso lo voy a poner en la solución 4. Entonces, en la solución 3 ya podemos hacer esta parte y podemos referirnos al rango. Por ejemplo, voy a copiar esto de acá y le puedo decir que este rango haga esto y luego le puedo decir que este mismo rango, acá le voy a poner punto font, punto bold igual a true. Espero no equivocarme, creo que esa es la instrucción, ¿verdad? Y lo que va a hacer aquí es que dentro de esta hoja me va a escribir en el rango E1, al E1 al E10, y después de que lo escriba le va a asignar negrita, ¿verdad? Voy a borrarlo, voy a ejecutarlo, voy a comentar este de acá, y voy a ejecutar este, y ahí lo tengo, ¿verdad? Ahora, si como yo estoy haciendo referencia al libro y a la hoja, ¿verdad? Y acá repetí el rango, el mismo rango lo repetí. Si fuera a hacer lo único, si es lo único que yo voy a hacer en este procedimiento, pues me puedo saltar, ¿verdad? O toda esta parte lo puedo pegar acá. Así. Y aquí me evito el tener que escribir de nueva cuenta todo esto, ¿verdad? Entonces, si todo va a estar en el objeto range, en ese mismo rango, entonces puedo poner el bloque de width hasta ese nivel, hasta esa altura o hasta esa profundidad. Y a partir de ahí solamente ya voy indicando las propiedades o los métodos que quiero invocar de esta parte. Entonces, de esta manera, ¿verdad? Borro, la voy a borrar con todo y todo para que no me quede el formato. De esta manera yo puedo ejecutar, ¿verdad? Y tengo el mismo resultado, pero ya solamente escribí un bloque de width con todo lo demás sin necesidad de escribir thisworkbook.worksheet, objeto rango.range, el rango.value igual a date y luego otra vez thisworkbook.worksheet y todo lo demás .font.bold igual a true. Entonces, toda esa parte es importante que aprendamos a manejarlo, ¿verdad? Porque de esa manera vamos a saber cómo podemos ahorrar tiempo, cómo podemos ahorrar, pues, escribir, nos vamos a ahorrar tiempo y obviamente nuestro código va a ser un poquito más entendible, más digerible, ¿verdad? Y va a ser mucho más fácil darle mantenimiento o hacer cambios cuando tengamos que hacer cambios. Entonces, esa es la solución 3 y la solución 4, sería declarar una variable. Voy a poner una variable que se llame, ¿cómo le pongo? Hoja. Pues le voy a poner hoja. Le voy a poner ejemplos, ¿ok? Ejemplos del tipo worksheet. Recuerda, importante, ¿ok? Es un objeto worksheet, o sea, es una hoja, entonces tengo que declararla del tipo worksheet, ¿ok? La puedo declarar también como objeto, pero si la declaro como objeto no voy a tener la ayuda, por lo tanto, necesito que me muestre la ayuda inteligente, entonces voy a declararla como worksheet. Y recuerda que para poderle asignar un valor, no puedo simplemente decirle que ejemplos va a ser igual a worksheet objeto rango, sino tengo que establecer, perdón, mediante la palabra reservada set. Entonces le decimos aquí, set ejemplos es igual a worksheets y luego objeto rango, ¿ok? Y aquí ya tenemos, voy a poner acá, comentar esto. ¿Ok? Y tenemos aquí la solución 4. Recuerda que si tomas este ejercicio o este libro de trabajo para ver o revisar los ejemplos, pues asegúrate de ir quitando el comentario a cada una de las soluciones, ¿ok? Entonces, declaramos un objeto o una variable llamada ejemplos del tipo worksheet, la establecemos, ¿verdad? Le asignamos el valor o le decimos que pues va a ser referencia a la hoja objeto rango y ahora sí, ya puedo yo decirle, ¿verdad? Ok, aquí simplemente le estoy diciendo que es esta hoja, ¿ok? Que es la hoja worksheet objeto rango.
Entonces, aquí si yo no le indico que es de este libro, pues volvemos a lo mismo. Puede tomar cualquier libro, el libro que esté en primer plano, ahí la va a ir a buscar. Y si no existe, ¿ok? Va a marcar un error. ¿De acuerdo? Entonces, aquí tenemos que asegurarnos esa parte, porque, por ejemplo, si yo tengo, como decía, si yo vengo acá y tengo el libro 1 en primer plano y ejecuto este procedimiento, ¿verdad? Me va a dar subíndice fuera de intervalo. ¿Por qué? Pues simplemente porque objeto rango no existe en este libro 1. Entonces yo aquí le tengo que decir, this workbook, lo voy a copiar de acá para no escribirlo, y le tengo que decir que ejemplos hace referencia a la hoja objeto rango de this workbook, en el libro que tengo, ¿verdad? Las macros. Ejecuto y ahora sí, ya no me marcó error. No hace nada porque no le hemos dicho que haga nada, pero ya tengo aquí ejecutado el procedimiento, ¿ok? Entonces, ¿ahora qué voy a hacer ahora? Pues ahora simplemente le puedo decir ejemplos.range, ¿ok? Y voy a agarrar la F de F1 a F10, punto value igual, bueno, aquí en este ejemplo ya te voy a poner, el punto value no es necesario, es la propiedad por defecto, ¿verdad? Del objeto range. Entonces, si yo no lo indico, no pasa absolutamente nada, o mejor dicho, si yo no lo indico, es como si estuviera indicando el punto value, ¿ok? Entonces, yo simplemente le puedo decir que este rango es igual a date y va a ser exactamente lo mismo. Entonces, ahora va a escribir en la columna F, ok, aquí lo tengo, de F1 a F10, me voy a cambiar de libro, me voy a quedar en el otro libro, ok, y voy a ejecutar el procedimiento. Ahí está, parece que no pasó absolutamente nada, no se seleccionó el otro libro ni nada, más sin embargo, aquí tengo el resultado. Ok, entonces, estas son las distintas maneras de las que podemos hacer uso, ¿verdad? Del objeto range para escribir. Ahorita vamos a ver unos ejemplos para leer información. Ahora, aquí también yo pude haberle puesto que si yo quiero que sea como lo habíamos hecho, cambiarle el color y todo lo demás, o la negrita, ¿verdad? Pude haber puesto with ejemplos, with ejemplos.range. Y si lo hago de esta manera, pues sí le tengo que indicar la propiedad .value, porque si no, no va a saber a dónde va a ir, ¿verdad? Entonces, si lo hago de esta manera, le pongo aquí .value y le puedo poner .font, aquí sí me aparece, mira la ayuda, .font, .interior, no, color igual, y aquí le puedo poner bb red, que es una variable, y aquí le pongo enif, ¿ok? Aquí también puedo utilizar, si tú tienes conocimiento, si no puedes buscarlo por la red, color RGB, ¿verdad? Y aquí le puedes indicar, los números van desde el 0 al 255, ¿verdad? Le puedes indicar aquí, no sé, 0, vamos a ver qué color nos sale, 200, no sé qué color me vaya a salir, ¿ok? Entonces, después de que voy a borrarlo, va a escribirlo, en este rango va a escribir el valor de fecha y después le va a asignar el color que resulte en el RGB de 0, 120 y 200, no sé qué color sea, ahorita vamos a ver. Ejecuto, perdón, le puse aquí, ok, le puse en if y debe ser en with. Ejecuto y ahí lo tengo, me salió ese color, mira. Entonces, ¿cómo puedo saber yo? Puedes buscar en internet los colores o también, por ejemplo, puedes venir acá, mira, te voy a dar un tip. Puedes venir acá al icono para cambiar el color de la fuente y le haces clic donde dice más colores, buscas el color que tú quieras y aquí tienes el RGB. Por ejemplo, si yo quiero, no sé, ese color para mi letra, este que tengo acá, le voy a poner el 41, 159, 41, 159 y 139. 41, 159 y 139. Y 139. Ejecuto y ahí tengo el color que tenía allá en la paleta de colores. Entonces, estas son las diferentes maneras o las distintas maneras en las cuales nosotros podemos utilizar el objeto range para escribir en una hoja, ¿ok? Recordemos, esta parte es lo más básico, ¿verdad? Si así lo quieres ver, pero creo que con estos ejemplos son suficientes como para saber a qué debes hacer referencia.
O sea, si tú regularmente cuando tienes una hoja y vas a escribir datos en una hoja, regularmente sabes en qué posición o en qué lugar vas a depositar los datos o en qué lugar vas a escribir esos datos, ¿verdad? Si tienes una plantilla en la cual la llenas con datos por defecto, a lo mejor tienes una macro que llene esos datos, la fecha, el tipo de cambio, que la copie de otra hoja, qué sé yo, pues tú le vas a decir, ¿sabes qué? La fecha siempre va en G15, por poner un ejemplo, pues entonces ya sabes cómo hacer referencia a esa parte, ya sabes cómo escribir el dato, ¿verdad? Ya sabes cómo aplicarle negrita, cómo cambiarle el color. Aquí simplemente en esos ejemplos vimos esa parte. ¿Y cómo podemos hacer? En este caso, por ejemplo, si yo quiero copiar, ¿verdad? Esa información, vamos a poner un ejemplo. Vamos a poner un ejemplo de copiar información de un rango a otro rango o de una hoja a otra hoja y después vamos a pasar a la parte de leer información de la hoja, ¿ok? Vamos a poner el 04. Y vamos a ponerle aquí copiar información de un rango a otro. Ok, y voy a tomar de referencia este mismo objeto rango, ¿verdad? La hoja objeto rango. Por lo tanto, voy a venir acá y voy a copiar el último, esta parte de acá lo voy a copiar, ¿ok? Para no tener que escribir tanto. Y lo voy a poner aquí. Y le voy a decir, ok, va a ser mi hoja. Ahora le voy a decir que con... bueno, no. Voy a quitarle voy a quitar esto no lo necesito. Ok, le voy a decir ejemplos.range F1 a F10 le voy a decir .copy, ok, y después de que le digo copy, ¿dónde lo quiero depositar? Aquí me dice, mira, ¿dónde lo quieres pegar? Yo le voy a decir que lo quiero pegar, vamos a ponerle aquí, H1, ok, y voy a ejecutar a ver qué resulta de esta parte. Recuerda, ejemplo del tipo worksheet es para tener toda la ayuda disponible cuando hacemos referencia a la hoja, ¿ok? Y todo lo demás. Entonces, ¿por qué no queremos hacer únicamente referencia al rango, sino a this workbook, a worksheets? Y cuando lo hacemos de esta manera, ¿verdad? Sin utilizar un objeto worksheet, simplemente ya no tenemos la ayuda inteligente. Entonces, si yo ejecuto este procedimiento, mira cómo me dice que hay un error. Entonces, yo lo que puedo hacer aquí, yo puedo venir, ¿verdad? Puedo copio ejemplos.range de F1 hasta F10, le hago copy, luego puedo decirle, como ya estoy aquí en el objeto, en la hoja objeto rango, le puedo decir range H1 punto paste special y le digo, le voy a poner únicamente que me ponga valores para ver si efectivamente, ¿verdad? Me hace la parte que quiero, ¿verdad? Ejecuto y ahí mira cómo tengo ahí los valores, ¿verdad? Copio, vamos a ponerle acá. Déjame nomás acomodarlo. Ok. Seleccionamos el rango y copiamos. Ok. Y acá pegamos los valores, perdón, pegamos solo valores en el rango indicado. Ok, entonces aquí yo le estoy diciendo que esta instrucción, ¿verdad? Selecciona, el copy lleva implícito el seleccionar, ¿ok? Porque no se puede hacer el copy sin que se seleccione todo el rango, porque le estamos diciendo que seleccione un rango. Además de ello, si te fijas, cuando se ejecuta esta parte del copy, voy a borrar esta parte de acá y voy a ejecutar paso a paso con F8, ¿ok? Cuando llega a esta parte de aquí, al siguiente F8 que le dé, date cuenta cómo se va a seleccionar el rango F1 a F10 y automáticamente también se pone esa línea punteada que está dando vuelta y se copia la información al portapapeles. Automáticamente cuando se ejecuta el copy,
el método copy, perdón, la información de ese rango se copia al portapapeles, se copia en memoria, ¿verdad? Si te fijas en la barra de estado, dice selecciona el destino y presiona entrar o elija pegar. En ese momento ya tenemos en memoria, ya tenemos ahí los datos que hemos seleccionado. Después, en la siguiente línea, le estamos diciendo que en el rango H1 haga un pegado especial y que solamente pegue valores, ¿ok? Entonces, cuando yo ejecuto la siguiente línea, automáticamente, ¿verdad? Se va a pegar lo que tengamos en memoria. Como solamente le estoy diciendo que en H1 no necesito indicarle todo el rango, ¿verdad? Recuerda, es de la misma manera como tú haces una selección en una hoja, seleccionas tal rango, haces copy. Cuando lo quieres pegar en otra parte, no seleccionas todas las filas o todas las celdas que copiaste. Simplemente te posicionas donde quieres que empiecen los datos, donde empiecen a pegarse los datos y obviamente Excel se encarga de hacer lo demás. Lo mismo pasa aquí. Solamente selecciono la celda, ¿verdad? En la que lo quiero pegar y automáticamente se van a pegar todos los demás. Por ejemplo, si yo le pongo en lugar de H1, le pongo H11, ¿verdad? Y yo ejecuto el procedimiento, pues acá lo tengo, ¿verdad? Pegué solo valores, por eso no me puso el formato de la fecha, ahí lo tengo. Entonces, para copiar información, ahora, de una hoja a otra hoja, perdón, voy a agregar acá otra hoja. Y esta se llama pegar datos, ¿ok? Esta hoja se llama pegar datos. Ahora, yo tengo acá, vamos a decirle, pegamos los datos en la hoja, ¿cómo dijimos que se llamaba? Pegar datos. ¿Ok? Entonces, lo voy a copiar acá, perdón, lo voy a copiar y lo voy a pegar acá y también lo voy a pegar acá en la otra hoja. Entonces, ¿cómo le hago? Pues de la misma manera, simplemente, bueno, allá lo voy a pegar en la hoja datos en el rango A1. ¿Ok? Aquí le voy a decir entonces, no estoy seleccionando, bueno, en este caso tengo ya haciendo referencia a mi hoja objeto rango con this workbook, pero simplemente estoy haciendo referencia en esta parte, ¿verdad? A esa hoja, al objeto rango. Al momento de que yo hago el copy, ¿verdad? Pues automáticamente se selecciona este libro de trabajo o se selecciona este libro de trabajo con esta parte y se selecciona esta hoja. Por lo tanto, no debería de tener ningún problema si yo simplemente aquí hago referencia al objeto worksheet y a la hoja pegar datos, al rango, recuerda que no me va a salir la ayuda inteligente, rango A1, y yo le puedo poner acá punto paste, ¿verdad? Y de esta manera me debería de copiar los datos de aquí, pegarlos en la misma hoja en el rango H11, solamente valores, y después en la hoja pegar datos me debería de pegar en A1, me debería de pegar lo mismo que copió del rango F1 a F10. Vamos a ver si es cierto. Me voy a poner acá, voy a borrar este dato y nos falta todavía hacerle algo. Ahorita vamos a ver qué es lo que nos hace falta, ¿verdad? Ejecuto. Y bueno, me dice aquí, me marcó un error. A ver, vamos a ver. Punto paste. Ah, perdón. Es el paste special y vamos a utilizar el que dice XL paste all. Vamos a ocupar este y lo vamos a poner acá. ¿Ok? Y aquí dijimos que era el solo valores. ¿Ok? Entonces, ahí lo tenemos ya. Aquí tenemos ya, voy a borrar esta parte, me voy a retornar acá, ¿verdad? Y voy a borrar esta parte de acá. Voy a ejecutar paso a paso con F8. Ahí tengo copia,
bueno, la siguiente F8 lo va a copiar, ahí ya lo copió a memoria, ahí lo pega en la misma hoja y después va y lo pega a la siguiente hoja, pero como no le indiqué que activara la hoja ni nada, simplemente fue y la pegó, ¿verdad? Si yo me voy a la hoja pegar datos, ahí lo tengo también ya. Entonces ya puedo hacer referencia a otra hoja, puedo copiar información de una hoja a otra hoja. Ahora, también puedo hacer referencia a otro libro, ¿ok? Vamos a hacer lo siguiente. El último punto para continuar con lo que sigue, ¿ok? Y vamos a ponerle acá. Pegar la información en pegar la información en un libro nuevo. ¿Ok? Entonces, después de que haga esta parte, después de que la pegue en la hoja pegar datos, vamos a decirle, workbooks.add, ¿ok? Me va a agregar un libro nuevo y le vamos a decir, como recuerda que cuando se agrega un libro nuevo es el que se queda en primer plano, lo veíamos en una clase anterior, pues simplemente le voy a decir, yo sé que probablemente la hoja se va a llamar hoja 1 o sheet 1, dependiendo del idioma, ¿verdad? Pero como se va a seleccionar, sí o sí se tiene que seleccionar una hoja, ¿verdad? Porque tiene que haber una hoja activa siempre, pues simplemente le voy a decir, ¿verdad? Que en el rango A1, como se va a agregar un libro y se va a posicionar en la primera hoja o en la hoja que esté disponible, pues simplemente le voy a decir que en el rango A1 haga un pegado especial, ¿verdad? Y no le estoy indicando el nombre del libro porque simplemente estoy agregando un libro nuevo. Por lo tanto, cada vez que ejecute este procedimiento se va a abrir un libro nuevo. Si ejecuto, ¿verdad? Ahí se abrió el libro nuevo, que es el libro 2, y ahí se pegó ya la información. Si yo quiero retornarme o quiero retornar al libro en el que estoy trabajando, this workbook.activate, ¿ok? Voy a cerrar libro 2. Voy a cerrar, por acá tengo otro, libro 1, y me voy a quedar solamente con este, ¿ok? Entonces, voy a ejecutar, va a copiar, va a pegar en la misma hoja y todo lo demás, va a abrir un libro nuevo, va a copiar, va a pegar, perdón, va a pegar en el libro nuevo y me va a retornar al libro, a this workbook. Aquí estoy, ya me retornó a this workbook, me volvió y me puso otra vez donde estaba. Entonces, con este ejemplo, era lo que comentábamos en la clase anterior, en una clase anterior. Con este ejemplo, podemos ver que podemos copiar información de un libro y nos podemos cambiar a otro libro, ¿ok? Entonces, ya tenemos ahí las distintas formas de utilizar el objeto range. Ya vimos cómo copiar información de un rango a otro en la misma hoja, de una hoja a otra hoja, de un libro a otro libro, ¿ok? Y recuerda que si tienes más de un libro abierto, 2 libros, 3 libros, y si quieres copiar cierta información de un libro específico a otro libro específico, ¿ok? Puedes hacer referencia al libro, ¿verdad? Mediante su índice, o en este caso mediante su nombre, Workbooks, abres paréntesis y entre comillas pones el nombre junto con la extensión del libro, ¿verdad? Recuerda que son los nombres de los libros que están abiertos, lo activas, pegas la información, te vuelves a ir a otro libro al que tú quieras, ahí te puedes estar moviendo entre todos los libros y puedes ir haciendo esa parte. Por lo tanto, hemos visto ya con el objeto range, hemos visto cómo podemos escribir en una celda, cómo podemos copiar información, cómo le podemos dar formato. Ahora, estamos viendo obviamente lo más básico, ¿ok? Ya eso de darle formato, bueno, vimos un ejemplo cómo cambiarle el color, cómo ponerle en negrita, ahí tienes los diferentes métodos y propiedades, explóralas, búscalas, ¿verdad? Y practica con ellas. Si la quieres poner en itálica o en cursiva, ¿verdad? Revisa ahí la propiedad, qué propiedad tienes que activar y todo eso, ¿verdad? Y todo eso de ponerle bordes también. Otra cosa es, ¿verdad? Graba una macro si tienes duda, no sabes cuál es la propiedad que debes de utilizar o cuáles son los valores que lleva cada propiedad. Graba una macro, toma únicamente la parte que andas buscando y pégala en tu procedimiento, pero no que no quede nada más ahí. Estúdiala, ¿verdad? Analízala para que veas hasta que le encuentres la lógica y recuerda que cuando utilizas la grabadora de macros, pues si a la grabadora de macros le dices que le cambie el color a una celda, pues te va a cambiar el color, pero aparte en el código, en lugar de ponerte una línea, te va a poner 20,000 líneas porque te va a incluir todas las propiedades que tenga esa celda,
o ese rango, ¿verdad? Y los valores que tenga actualmente. Entonces, si solamente quieres cambiar el color, pues únicamente utiliza esa propiedad que te permite cambiar el valor. Entonces, esa es la ventaja de escribir código y no hacerlo a través de la grabadora de macros, ¿ok? Entonces, ya tenemos ahí cómo podemos escribir. Ahora, vamos a ver cómo leer información o cómo obtener información desde un rango, ¿ok? Entonces, voy a poner el ejemplo, el rango número 5. Le voy a poner aquí 5 y voy a poner visible únicamente este. Y ahora le vamos a poner aquí leer información desde una celda. Recuerda que una celda es un rango. ¿Ok? Y voy a ir agregar otra hoja y le vamos a poner leer datos. Y simplemente voy a poner acá fecha y voy a ponerle acá hoy, la función hoy, ¿ok? Y pues esta la tengo en C4. ¿Cómo puedo hacerle acá? Pues mira, fácil. Voy a escribir en la ventana de inmediato leer, bueno, escribir en la ventana, perdón, no es escribir, es imprimir en la ventana de inmediato la fecha de la hoja leer datos. ¿Ok? ¿Qué tengo que hacer? Simple debug.print, ¿ok? Y yo puedo decirle simplemente que me imprima el rango, ¿ok? C4, que es lo que tengo allá. Y recuerda, yo le puedo poner punto .value o no le puedo poner punto .value. Voy a ejecutarlo, perdón, le puse rango, creyendo que era en español, ¿verdad? Ejecuto y ahí lo tengo. Ahí tengo la fecha, el valor de lo que tengo en C4, ¿verdad? Y aquí aplica lo mismo para todo lo que hemos estado platicando, ¿ok? Si yo quiero leer un dato de una celda, ¿verdad? O hacer referencia a un rango, pues entonces lo ideal sería que haga referencia desde el libro de trabajo, desde la hoja, ¿verdad? Y el rango. Eso sería lo ideal. En un mundo ideal, ¿verdad? En un mundo perfecto, eso sería lo correcto. Hacer referencia desde que hacemos referencia, o sea, el rango es perfecto, el rango me va a dar el dato, pero el rango a qué hoja pertenece, esa hoja a qué libro pertenece, porque pueda más que tenga más de un libro abierto, entonces no voy a volver a repetir todo lo que repetí hace unos minutos, ¿verdad? Porque simplemente es eso, la referencia a la celda debe de incluir no es que sea obligatorio, pero es una buena práctica, como lo decía, ¿verdad? O ya sea que te asegures de activar primero el libro y luego te asegures de activar la hoja y luego ya después trabajas únicamente con el objeto rango, perfecto, no hay ningún problema, ¿verdad? Pero si en algún momento hay una línea que te puede cambiar de hoja o que te puede cambiar de libro, entonces en ese momento te tienes que asegurar de regresarte otra vez, ¿verdad? A la parte en la que quieres seguir trabajando. Entonces, yo cuando haga referencia al objeto rango, por lo general siempre voy a hacer referencia desde el libro de trabajo en el que estoy trabajando o en el que quiero trabajar. Por lo tanto, escribir en la ventana de inmediato la fecha, entonces yo utilizaría acá this workbook.worksheets, this workbook.worksheets, leer datos, .range, ¿ok? Y de esta manera yo tengo aquí en la ventana de inmediato, ¿verdad? El valor. Y de esta manera, unequívocamente voy a tener ahí el dato. Ahora, si yo le pongo, obviamente, pues el nombre de una hoja que no exista, pues obviamente me va a dar el error 9 en tiempo de ejecución. Entonces, por eso tengo que estar seguro, ¿verdad? Qué es lo que estoy haciendo. Entonces, esa es la manera como yo puedo leer un dato de una celda. Ahora, ¿puedo leer los datos de más de una celda? Pues bueno, sí los puedo leer, pero
o sea, puedo hacer referencia a ellos, pero no es como que pueda imprimir en la ventana de inmediato. Si yo le digo que me imprime en la ventana de inmediato el rango de C4 a C10 o a C5, por ejemplo, y acá en C5 voy a poner este más 1, ¿verdad? Y voy a venir y voy a borrar acá y voy a ejecutar esta parte de acá. Pues me va a decir no coinciden los tipos, ¿verdad? Porque simple y sencillamente pues es un rango, no es simplemente una celda, ¿verdad? Yo puedo tener aquí en D puedo tener el 1 y en acá te puedo tener el 2. Y si yo le digo que es de D4 a D5, ¿ok? Cambio el rango y me dice no coinciden los tipos, no porque no sean del mismo tipo, sino porque estoy tratando de imprimir un rango, ¿verdad? Cuando realmente para imprimir en la ventana de inmediato o lo que quiero hacer, pues es simplemente leer una celda en específico, ¿verdad? Puedo asignarle a un rango en específico, pero para obtener el valor, ¿verdad? No es esa la manera en la que lo tengo que hacer. Si yo quiero leer de un rango en específico, voy a regresarlo acá a C4. Ahí está. Si yo quiero leer un rango en específico, entonces ya tengo que entrar en otras cosas, ¿no? Por ejemplo, voy a venir acá. He puesto aquí en este archivo de trabajo que vas a tener ahí disponible, una hoja llamada datos y aquí tengo bastantes registros. Tengo una tabla con 5,000 registros que trae información de ventas, ID, la fecha, el vendedor, la sucursal, el producto, el precio, la cantidad, la forma de pago y el total. Tenemos 9 columnas y tenemos información que va desde el 1 de enero del 2015 hasta el 31 de diciembre del 2020. Tenemos aquí 6 años de información. Entonces, ¿cómo puedo hacer yo para leer un rango? O sea, puedo hacerlo de diferentes maneras. Recuerda que siempre que querramos leer un rango y si queremos interactuar con un rango, pues seguramente vamos a necesitar hacer un ciclo, hacer una estructura de control, ¿verdad? Un for each o un for next. ¿Ok? ¿Y qué debemos de hacer aquí? Voy a poner el ejemplo. El ejemplo 6. Y le vamos a poner leer datos de la hoja datos. ¿Ok? Y vamos a ponerle aquí, tengo 5,000 registros y vamos a decirle, por poner un ejemplo, vamos a decirle que me lea un rango y que me lo imprime en la ventana de inmediato. ¿Cuál sería la manera? Por ejemplo, vamos a decirle que nos imprima imprimir en la ventana de inmediato las primeras 100 fechas de las ventas. Las primeras 100 fechas. ¿Ok? Entonces, ¿qué tengo que hacer aquí? Bueno, yo sé que mis datos inician, ¿verdad? La fecha está en la columna B y mis datos inician en B2. Por lo tanto, yo puedo decirle que me vaya imprimiendo, ¿verdad? O que me imprima las primeras 100, pues va a ser desde B2 hasta B101, ¿verdad? Si me voy hasta al 101, está por acá, hasta la fila 101, acá me dice recuento, me dice que son 100. Entonces, yo puedo decirle aquí, ok, recuerda que para hacer un ciclo debemos de declarar una variable que es la que va a iterar, dim i as, le voy a poner del tipo long, ok, y le voy a decir for i es igual a 2 porque es en la fila que voy a empezar a leer. Si le pongo 1, ¿verdad? Pues me va a dar el dato de fecha, no me va a dar la fecha como tal, sino el encabezado, por eso estoy iniciando en la fila 2. Le voy a decir que for i es igual a 2 hasta el 101 y acá abajo le voy a poner next, next y recuerda que automáticamente aquí se van incrementando el valor de la variable, ¿verdad? ¿Y qué quiero que haga cuando entre en el ciclo? Le voy a decir que me imprima en la ventana de inmediato la fecha, pero ¿cómo le voy a decir que me imprima esa fecha si estoy haciendo referencia a un rango de 100 filas? Pues simple y sencillamente le voy a indicar range, ¿ok? Recordemos que la columna es la columna B. Estamos en la fecha, corresponde a la columna B. Entonces yo le voy a decir que me imprima el valor de B. ¿B qué? B concatenado con I.
y originalmente va a valer 2, entonces me va a imprimir lo que tenga en B2, acá, en B2, luego cuando dé la vuelta al siguiente next y va a valer 3, entonces me va a imprimir B3, B4, B5, así hasta llegar a B101, ¿verdad? Que es lo que tengo acá. Entonces, recuerda que yo le puedo poner punto value o no le puedo poner punto value porque es la propiedad por defecto. Entonces, al yo hacer esta parte de acá, yo le estoy diciendo range, y recuerda, dije que iba a hacer referencia explícita, ¿verdad? A los objetos, entonces le voy a poner this workbook.sheets datos, ¿ok? Punto range. Entonces, con esto ya le estoy diciendo, si yo ejecuto este procedimiento, voy a guardar, por aquello de que me ocasiona un error o algo, voy a guardar y voy a ejecutar el procedimiento y en la ventana de inmediato de manera muy rápida van a empezar a pasar todas las fechas, ahí están. Entonces, aquí tengo ya una manera de leer un rango. Ahora, ese rango quizá tú lo quieras leer y lo quieras pasar a otra hoja, ¿verdad? A lo mejor tú dices, bueno, es que yo la información no la quiero imprimir en la ventana de inmediato, yo la quiero pegar en otra hoja. Entonces ahí es la parte donde ya tienes que empezar a ver, ¿verdad? A jugar con los objetos, ¿ok? ¿Sabes qué? Lo quiero pegar en una hoja que se llama pegar datos. En esta hoja que tenemos aquí, lo quiero pegar en la columna D, ¿ok? Entonces ya aquí la cosa cambia porque ya no nada más estás tratando de leer la información, o sí la estás tratando de leer, pues, pero la quieres pegar en otra parte, ¿verdad? Entonces aquí tienes que hacer esa parte, decir, ok, la quiero pegar en la hoja, vamos a decirle aquí, pegar la información o copiar la información a la hoja, pegar datos en la columna y vamos a ponerle en la columna D, ¿ok? En la columna D y aquí le vamos a poner fecha para no entrar en mucho detalle con los encabezados y todo lo demás para iniciar en la misma, ¿ok? Y le vamos a poner aquí fecha. Entonces le vamos a decir que copie la información, ¿verdad? A la hoja pegar datos. Entonces le voy a decir acá, ojo, le voy a decir, entonces, como ya tengo, voy a hacer referencia a este libro, pero son hojas diferentes, pues recuerda que podemos utilizar un bloque de with y podemos ponerle acá with this workbook para no tener que repetirlo, ¿verdad? Y voy a cerrar tantito la ventana de inmediato. Y acá le voy a decir que imprima en la hoja datos y acá, perdón, acá le voy a decir que en la hoja pegar datos, punto range, ¿ok? Dijimos que iba a ser en la columna D, entonces le vamos a decir aquí ¿de qué? Pues D y también I, porque vamos a iniciar en la misma fila, ¿verdad? En D2, y le vamos a decir que va a ser igual a, perdón, va a ser igual a lo que yo tenga o lo que acabo de imprimir en la ventana de inmediato. Por lo tanto, yo le voy a decir acá, voy a poner un poquito más esto para acá, le voy a decir que esto es lo que va acá, en el igual. ¿Ok? Entonces, aquí le estoy diciendo, puedo hacerlo de dos maneras, ¿verdad? O sea, quiero hacer esta parte larga, pues simplemente le copio aquí esta información, ¿verdad? Recuerda que aquí está leyendo cada una de las filas de la hoja de datos. Entonces ve y la fila en la que vaya leyendo. Ahora, lo que voy a ir pasando a la otra hoja, en la columna D, en la misma fila, en lo que tenga el valor de I, ¿verdad? ¿Qué voy a pegar? Pues lo que esté en la hoja datos en la misma fila. Por lo tanto, aquí ya después le digo next I, ¿verdad? Y esa parte de ahí, bueno, voy a regresar a esta parte para que podamos ver. Ok, entonces la hoja leer datos no tiene pegar datos no tiene información de acá. Entonces, si yo ejecuto acá, cada vez, perdón, next, es que me faltó aquí el cerrarle el with. En with.
¿ok? Si yo ejecuto aquí, voy a guardar, ejecuto, ve cómo ahí se pegaron todas las fechas, no tiene formato de fecha, ¿verdad? Pero pues yo le puedo poner el formato de fecha. Ahora, ¿qué pude haber hecho aquí? Si yo le pongo, por ejemplo, aquí, format, y le doy formato a todo esto porque sé que es una fecha, solo porque sé que es una fecha, ¿ok? Y le voy a dar aquí, día, mes, año, ¿ok? Ejecuto, ¿verdad? Y ahí tengo las fechas, solamente que como acá, recuerda que VBA maneja las fechas en inglés, pues aquí el problema va a ser que no todas me las va a reconocer como fechas. Entonces, esa parte quizás no me convenga hacerlo desde acá utilizando format. Aquí puedo ponerle fecha, ¿verdad? Y simplemente lo que va a pasar o lo mejor es que yo le diga acá que esta parte tenga formato de fecha. Un segundo. Formato de fecha corta, ¿verdad? Ejecuto. Y ahí lo tengo. Ahora sí tengo las fechas de manera correcta. Entonces, ahí tienes ya otra manera, ¿verdad? O mejor dicho, ahí tienes una manera de cómo imprimir información de un rango. Ok, estamos imprimiendo en la ventana de inmediato, pero también estamos imprimiendo esa información, la estamos pasando de una hoja a otra hoja. Entonces, aquí en esta parte, recuerda, estamos pasando la información, pero estamos utilizando un ciclo. Por eso decía que un ciclo o una estructura de control for. Por eso decía que cuando llegáramos al objeto rango, íbamos a ver con mucho más detalle todas las cosas que hemos estado viendo. ¿De acuerdo? Entonces, de la misma manera, mediante el uso del objeto rango o del objeto range, vamos a ver otro ejemplo y voy a poner acá una hoja que se llame resumen. ¿Ok? Ojo con esto que vamos a hacer aquí porque esta es una práctica que te debe de enseñar bastante. Vamos a ver una de las propiedades del objeto range y voy a venir acá a datos y voy a copiar los encabezados, ¿ok? Y básicamente con esto estaríamos terminando ya lo que es el objeto range, ¿ok? Aquí ya estaríamos terminando de ver lo que es la teoría del objeto range y después de esto vamos a ver una serie de ejemplos, una serie de prácticas, ¿verdad? En una clase siguiente. ¿Ok? Entonces voy a copiar aquí en el que dice resumen, voy a copiar y voy a pegar aquí estos datos. ¿Ok? El ID es numérico, le voy a poner número. El de fecha es fecha corta. Esto los voy a centrar. Vendedor, sucursal, producto son del tipo texto. ¿Ok? Vendedor, sucursal, producto, precio es del tipo moneda o contabilidad. Cantidad es número sin decimales. Forma de pago es texto. Y total es contabilidad. ¿Ok? Esa es la información o esa es la tabla a la cual vamos a depositar la información. ¿Ok? Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a traernos la misma información. Vamos a hacer otro procedimiento, pero vamos a pegar, ¿ok? Toda la información de la tabla, ¿ok? ¿Cómo le vamos a hacer? Vamos a hacer lo siguiente. Voy a copiar todo este procedimiento, lo voy a pegar acá abajo y le voy a poner el número 7, ¿ok? Para tener duplicado el procedimiento. Y voy a quitarle acá, voy a dejarla ahí y le voy a decir el mismo rango, ¿ok? Esta parte, bueno, no la voy a dejar, no lo voy a dejar hasta el 100. Lo voy a dejar hasta 501 para que exploremos 500 registros, ¿ok? Tú te encargas ahí de hacer otro procedimiento donde puedas incluir otros ejemplos. Esa va a ser una práctica, una tarea que tú tienes que hacer, ¿ok? ¿Qué vamos a hacer? Le vamos a decir lo mismo, no vamos a imprimir en la ventana de inmediato, ¿ok? Vamos a copiar la información de la hoja pegar datos, perdón, a la hoja resumen, ¿ok? Y vamos a obviar que lo vamos a pegar a partir de la columna A. Por lo tanto, voy a hacer referencia yo acá a...
A ver, creo que me faltó algo. Ah, ok. Perdón. Ok, el ejemplo es con el ciclo, con un ciclo for next, ok, entonces, o la estructura de control for. Le vamos a decir entonces que vamos a iniciar en la fila 2, ok, y vamos a terminar en la fila 501, ¿verdad? Vamos a explorar 500 registros. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Lo vamos a copiar a this workbook, vamos a copiar perdón, acá, resumen. Solamente vamos a cambiar esta parte, pero le vamos a poner aquí que va a ser en A y lo que vamos a copiar, ¿verdad? Va a ser la columna A. ¿Cómo le podemos hacer? Ok, vamos a copiar, aquí vamos a hacer algo, vamos a decirle que vamos a copiar este dato, ok, A, y lo vamos a copiar a la columna A, ok, y luego vamos a copiar la columna B a la columna B, ok, y así sucesivamente, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿Ok? Esta no es la manera más óptima de hacerlo, pero más adelante vamos a llegar a esa parte. ¿Ok? D, E, F, G, H, I. Pero con esto ya te vas a dar una idea de lo que puedes hacer ya una vez que sabes leer información o que sabes copiar. ¿Ok? Si llega hasta la columna I, lo mismo voy a hacer acá. C, D, E, F, G, H, I. Esto me debería de llevar toda la información que tengo, ¿verdad? En la hoja datos, a la hoja resumen, ¿verdad? Y me la debería de colocar en cada una de las celdas. Ok, vamos a ver, vamos a hacer un ejercicio, vamos a hacer un ejemplo. Voy a ejecutar esto, ¿ok? Y primero voy a venir a depuración, compilar, a ver si no tengo error. Aquí tengo un error, no se ha definido. Ok, tengo unos problemas aquí porque borré las hojas de la clase anterior. Ok, no voy a compilar entonces porque si no me van a salir muchísimos errores. Ok, voy a irme a la clase 13 y voy a regresar aquí. Ok, entonces voy a ejecutar esta parte y debería de traerme entonces los 500 registros, ¿verdad? Aquí los tengo, los 500 registros de manera muy rápida. Si yo me voy hasta acá, hasta abajo, ahí llego hasta la fila 501, ¿verdad? El ID no debe de llevar decimales, le voy a quitar el formato, ¿ok? Y solamente que me dejó muy alta porque yo le modifiqué el tamaño a la fila, lo voy a dejar acá así. Bueno, lo voy a poner a 25 y este lo voy a poner a 35. Ahí está. Entonces, ahí tengo ya la información. Como puedes ver, ya tengo aquí toda esta información. Ahora, voy a borrar toda esta información solamente para que veas qué podemos hacer una vez que ya tenemos esto, para que veas que cuando te decía que cuando llegáramos a esta parte íbamos a estar trabajando con todo lo que estábamos viendo en ese momento cuando te decía que no te desesperaras, ¿ok? Esto copia toda la información, tal cual, ¿ok? Ahora, si yo quiero restringir, ¿verdad? Que únicamente me pegue lo del año 2018, por ejemplo. Entonces le voy a decir sí, ¿ok? ¿Cuál es el año? ¿Qué columna tiene el año? La columna B. Entonces le voy a decir aquí, sí, este de acá, que es la hoja que tiene los datos, le voy a decir que sí, sheets, datos, rango B, ¿ok? B y la fila que esté leyendo, pero le voy a decir, como sé que es una fecha, le voy a obtener el año. Le voy a decir que si el año es igual a 2018, entonces que me escriba todo esto, ¿verdad? Y si no, pues que no haga nada, ¿verdad? Entonces, solamente me debería de escribir, ¿verdad? Me debería de traer los datos nada más del 2018, ejecuto y, ok, veo aquí un problema. El problema fue que sí me trajo los datos, ¿verdad? Pero no me puso, no me respetó las filas y eso es simplemente, ¿por qué? Porque cuando vengo acá y que esta parte, vamos a hacer el ejemplo, en caso de que no sea
Vamos a decirle aquí. Bueno, esto lo vamos a solucionar de una manera diferente. Vamos a hacer un ejemplo independiente. Bueno, voy a copiar esto y ahorita vamos a solucionar esto, ¿ok? Voy a copiar el 7, y lo voy a pegar acá para hacer el 8 y con esto vamos a estar terminando, ¿ok? Voy a hacer el 8, el 7 lo voy a dejar como lo tenía para que me copie toda la información, ¿ok? De las 500 filas. Y lo voy a hacer un poquito más hacia la izquierda. Ok, ese me copia la información de las 500 filas. Si yo vengo y ejecuto de nueva cuenta, ahí tengo las 500 filas, ¿ok? Me vengo hasta acá hasta abajo, aquí lo tengo. Ahora, este procedimiento que quiero hacer, que me copie únicamente las de un año en específico, lo voy a hacer acá, pero acá lo voy a hacer de una manera diferente. Voy a declarar, ¿verdad? Voy a declarar dim ventas as range y dim venta as range. Revísalo en las clases anteriores, también ya trabajamos con esto, ¿verdad? Y le vamos a decir set ventas va a ser igual, ¿ok? Va a ser igual a this workbook.sheets. ¿Qué hoja? Perdón. Worksheets. Podemos utilizar sheet o podemos utilizar worksheets, ¿ok? Pero estoy utilizando worksheets porque es la que he venido utilizando. Y le voy a decir que la hoja datos y le voy a decir que desde el rango .range A2 hasta A501, ¿verdad? Que es el rango que voy a leer. ¿Por qué solamente estoy haciendo referencia a un rango, a una columna? Ahorita lo vas a ver. Entonces le estoy diciendo que ventas, mi rango va a ser desde A2 hasta A501, ¿ok? Y aquí vamos a cambiar y le vamos a decir for each venta in ventas. Recuerda que ya lo habíamos hecho. Por cada venta en ventas, ¿verdad? Vamos a hacer lo siguiente. Le vamos a decir acá tenemos el this workbook, ¿ok? Y acá le vamos a decir simplemente next venta, ¿ok? Ojo con lo que vamos a hacer acá. Ahora, como ya tenemos acá venta por cada venta en ventas o por cada rango en el rango de ventas, ¿ok? Le vamos a decir aquí que si el año, ¿ok? Si el año es igual, como dijimos acá, si año de qué columna, bueno, aquí ya no le vamos a decir columna, como la tenemos aquí, simplemente vamos a hacer referencia a ventas. Entonces, le vamos a decir acá que si el año de ventas, podemos decirle punto value si gustas, ¿verdad? Es igual a 2018. ¿Por qué no hago referencia ya a una celda? Porque no hay necesidad. Acá ya tengo establecido un rango y dijimos que cuando utilizamos la estructura de control for each, no necesitamos decirle qué celda porque automáticamente va a iniciar en A2 y luego se va a ir desplazando a A3, A4, A5, A6. Por lo tanto, cuando yo haga referencia únicamente a ventas.value, pues va a hacer referencia a la fila en la cual esté posicionada el ciclo en ese momento, desde A2 hasta desde la fila 2 hasta la fila 501, ¿ok? Entonces aquí simplemente le digo que si el año de la posición actual de ventas es igual a 2018, entonces le voy a decir que lo escriba, pero aquí no tengo que hacer otra cosa. Aquí sí el de resumen, sí le tengo que decir, ¿verdad? Que en A que va a escribir esa parte, le vamos a decir ahorita, esta parte también la tenemos que modificar, ¿ok? ¿Por qué? Porque pues no va a ser en esta fila, ¿verdad? O mejor dicho, va a ser en la fila de I, sí va a ser en la fila de I, pero I ahorita ya no lo estamos necesitando, ¿verdad? Acá vamos a poner que I va a ser igual a 2, porque va a ser allá en la fila 2 donde vamos a empezar en la hoja resumen. Y siempre y cuando, ¿verdad? Siempre y cuando el año sea igual a 2018, le vamos a decir ahí que va a ser igual a I más 1 para que se incremente solamente si el valor de la fecha o el año de la fecha es 2018. Antes I estaba por acá en next I y era sí o sí le tenía que sumar 1 independientemente de que coincidiera o no coincidiera, ¿ok? Entonces, aquí vamos a cambiar también una parte. En esta parte nos va a llevar a la hoja y me va a decir que quiero escribir en resumen en el rango A y lo que lleve esta hoja, ¿verdad? Lo que lleve el valor de I. Entonces, pero acá ya no le voy a decir todo esto, le voy a decir venta.value, ¿ok?
Y aquí en la siguiente, a partir de la columna B, es donde viene lo interesante. Vamos a ver dentro del objeto range, que en este caso es venta, tiene la propiedad offset, que también es otro objeto, ¿verdad? O la propiedad offset me pide, abro paréntesis, y me pide, ¿verdad? ¿Cuántas columnas me voy a desplazar? Perdón, primero son cuántas filas me quiero desplazar hacia arriba o hacia abajo. Y el segundo parámetro o argumento me dice cuántas columnas me quiero mover. ¿Me quiero mover en base a qué? En base a la referencia que tengo acá. La referencia de ventas me dice que, o yo le dije que me seleccionara solamente la columna A. Entonces ahora yo quiero que ya la columna A lleva el ID, la columna B lleva la fecha. Entonces, como yo quiero escribir la fecha, le voy a decir que se mueva 0 filas para arriba y 0 filas para abajo, pero que se mueva una columna hacia la derecha, por lo tanto, y la propiedad punto value. Esto se refiere a que yo estando, cuando la información empiece a copiarse de esta hoja, se va a seleccionar primero esta fila, perdón, esta celda, ¿verdad? Y estando aquí, me va a copiar, en esta parte de acá, me va a copiar aquí, me va a copiar ese valor, el valor que tenga en ese momento venta value, que corresponde a la primer celda. Después, estando sobre la misma fila, le voy a decir que se mueva una fila hacia la derecha y eso lo hago mediante offset, ¿verdad? Me muevo una fila hacia la derecha, que es lo que hice aquí. Venta.offset, no me muevo filas ni para arriba ni para abajo, pero me muevo una columna hacia la derecha. Si quisiera moverme hacia la izquierda, tendría que ser un valor negativo, ¿ok? Entonces, simplemente aquí lo que tengo que hacer es venir y cambiar a todas estas de acá, ¿verdad? Con esto vamos a estar terminando ya el objeto range y ya solamente nos quedaría ver unas cuantas prácticas, ¿ok? Entonces aquí me muevo una, aquí me muevo dos, aquí me muevo 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. A, B, C. A ver, vamos a ver. Tenemos cuántas columnas. Tenemos 9 columnas. No me puedo mover 9 columnas. Tengo el 1. Ok, aquí me faltó el 2. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Perfecto. Y solamente si dijimos que era el año 2018, pues nos va a agregar o a sumar uno ahí, que en este caso va a ser la fila que sigue en la que vamos a escribir. Vamos a ver si funciona. Ok, voy a venir acá a resumen. Ya tengo 500. Aquí tengo 500. Ok, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ponerle mover o copiar y le vamos a poner crear una copia y le vamos a decir resumen 1, ¿ok? Y vamos a borrar la información que tengamos acá. ¿Ok? Y vamos a pegar la información aquí. En esta vamos a decirle que va a ser en la hoja resumen 1. ¿Ok? Perfecto. Vamos a ver si es cierto. Ejecutamos. No coinciden los tipos. A ver, ventas. Perdón. Perdón. Ventas hace referencia a la columna A, por lo tanto, aquí debería de ser punto offset 0, 1, ¿ok? Para que se desplace, como está en la columna A, se va a desplazar a la columna B, que es la fecha, ¿ok? Entonces, voy a guardar y voy a ejecutar. Ay. A ver. Ventas. Perdón. No es ventas, es venta. ¿Ok? Perfecto. Ejecuto y ahí lo tengo. Vengo para acá y veo que tengo solamente 81 registros. Voy a poner los filtros para que veamos que solamente se trata del año 2018. Ahí está, desde enero a diciembre solamente del 2018 y ahí tienes toda la información. Si yo vengo y reviso
¿verdad? Si revisara los primeros 500 registros de la otra hoja y reviso todos los que sean solamente del 2018, pues te vas a dar cuenta que son exactamente los mismos. Y hemos visto en este ejemplo entonces, en dos ejemplos, en el ejemplo 7, vimos cómo copiar un rango mediante una estructura de control for i, o for next, perdón, y en el ejemplo 8, en este ejemplo 8, vimos mediante el uso de la estructura de control for each, cómo también utilizando, ¿verdad? Offset, podemos desplazarnos columnas hacia la derecha, o en este caso no utilizamos columnas hacia la izquierda, pero en caso de que tuviera que moverme a la izquierda, nada más lo tengo que indicar con números negativos, y recuerda que el número representa la columna o la cantidad de columnas que me tengo que mover, y mediante la propiedad value obtengo el valor de esa celda, ¿ok? Que está especificada en esa columna. Entonces, aquí tienes ya bastantes ejemplos de cómo leer información, cómo escribir información en una hoja. Ya vimos que lo ideal es hacer referencia al libro de trabajo, hacer referencia a la hoja de trabajo y después hacer referencia al rango, cómo leer información de una celda en específico, cómo leer información de un rango en específico, ¿verdad? Y aquí tienes, en este ejemplo, en el número 8, ¿verdad? Vimos cómo podemos limitar la información que estamos leyendo. De la misma manera, tú puedes decir, bueno, quiero del 2018, pero quiero para cierta sucursal, entonces ahí cámbiale, ¿verdad? Después del 2018, then pon otro if que diga si venta.offset y muévete hasta que llegues a la columna sucursal y le dices que si quieres que sea igual a VIP, que solamente te va a mostrar, ¿verdad? Los que sean de esa sucursal. Y de esa manera puedes ir, ¿verdad? Siendo más específico en tu resumen que quieres hacer. Recuerda, no es que esta parte no se pueda hacer con tablas dinámicas, que no se puede hacer con filtro avanzado, sí se puede hacer. No es la única opción, ¿verdad? Ni la mejor, ni la más recomendada quizá. Simplemente es el ejemplo de cómo se puede hacer con macros. Espero que esta clase haya sido de mucha utilidad para ti. Espero que la aproveches al máximo, estúdiala, revísala, como siempre digo, me gusta ser muy reiterativo en esta parte, ¿verdad? La práctica hace al maestro, entonces necesitamos sí o sí repasar y que nos quede bien claro. Recuerda, ¿hay alguna duda, algo que no logre transmitirte de manera correcta? Si a lo mejor fui muy rápido o no logré explicarte o transmitirte lo que quería, con toda confianza envía un correo electrónico con tu duda, con la pregunta que tengas, con la felicitación, con la crítica, con lo que tú quieras, al correo electrónico, a la cuenta de correo electrónico que te fue indicado en el correo de bienvenida cuando te suscribiste a este curso, y con gusto vamos a responder todas tus dudas y vamos a aceptar también las críticas, las felicitaciones y todo lo que tengas para nosotros, ¿ok? Pero pues practica, porque si no practicas va a ser difícil, ¿verdad? Que puedas comprender al final de este curso, ¿verdad? Todo lo que vimos en él. Te veo en la siguiente clase para que estemos terminando con el tema número 12. Vamos a ver ahí el uso del objeto worksheet function que ya utilizamos por ahí en una práctica, ¿verdad? Pero vamos a utilizar unas 2, 3 funciones más. Vamos a ver cómo funciona, en qué nos puede ayudar, cómo podemos apoyarnos en ese objeto para pues seguir trabajando con las macros, y luego tendremos un par de prácticas, ¿verdad? Para que pues practiquemos, valga la redundancia, lo que hemos aprendido hasta el día de hoy. Te veo en la siguiente clase. Hasta pronto.